Buenas tardes, Alan. Eh, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes el último día del 23º Encuentro Humboldt. Y en esta ocasión es un gratísimo momento porque voy a presentarles a Esteban Mercatante, un economista joven argentino que a la par que tiene inquietudes intelectuales agudas, desarrolla una extensa actividad en el campo de la política. Forma parte del Partido de los Trabajadores por el Socialismo y lo que vamos a escuchar aquí es un conjunto de reflexiones que ha venido haciendo a lo largo de un prudencial tiempo sobre una categoría que la realidad ha terminado por reimponer. Me refiero al imperialismo. Buenas tardes, Esteban Mercatante. Buenas tardes, Omar, Alan. Es un gusto estar acá con ustedes, invitado a presentar este libro. Bueno, como contabas, Omar, es el libro que estamos presentando, El imperialismo en tiempos de desorden mundial, que lo pueden ver ahí atrás, lo tengo acá también conmigo. Es una compilación de artículos publicados a lo largo de estos años en Ideas de Izquierda, artículos de mi autoría y también varias entrevistas y diálogos que se han podido dar con algunos de los principales marxistas que en los últimos años escribieron sobre el tema, o algunas de las obras más relevantes y que tuve oportunidad de discutir de primera mano con ellos. Me refiero a Leo Panich y Sam Gindin, a John Smith, a Patrick Bond, que ha debatido a partir de algunos artículos de mi autoría, a Tony Northfield, y bueno, muchos otros autores que son leídos y criticados y que sirven como insumo para pensar la problemática, digamos, de cómo dar cuenta de la estructura del sistema mundial capitalista en la actualidad, digamos. La idea del desorden mundial creo que es bastante diáfano el motivo de ese título, si uno mira lo que ha sido la última década de la geopolítica mundial, lo que ha sido la gobernanza de Estados Unidos y la ubicación que tuvo, obviamente los años previos a la llegada de Donald Trump al poder, la presidencia de Trump, y el difícil, o que se está probando bastante imposible, idea de un retorno a una normalidad previa a Trump, que de hecho no era tal, digamos, por todo lo que analizamos en este libro, y que está marcando, digamos, si uno observa lo que piensan, lo que definen las mesas de arena, digamos, de los distintos estados mayores, digamos, de las potencias mundiales, lo que viene marcando la tónica de las reflexiones y hacia dónde van orientados es a una creciente perspectiva de conflicto entre potencias. Bueno, este libro, digamos, con la cronología de artículos que arranca en 2013 y llega hasta principios de este año, da cuenta, digamos, de ese crescendo de tensiones que es el que da título al trabajo, digamos. Quería destacar sobre el enfoque del trabajo, que bueno, es un enfoque marxista, digamos, retomando la metodología, digamos, y las aportes, las puntas de las teorías del imperialismo clásicas, la de Lenin, claramente, también los aportes de Bukharin, Rosa Luxemburgo y otros autores, y León Trotsky, que si bien no escribió un trabajo sobre imperialismo, desarrolló en sus análisis de la situación mundial en las décadas del 20 y en adelante toda una serie de elementos que fueron un acervo fundamental en los primeros años de la Tercera Internacional y que siguieron informando su perspectiva en las décadas siguientes. Bueno, ahí hay una profunda metodología que creo yo que distingue el enfoque marxista de lo que son los enfoques tradicionales de lo que es el pensamiento de las relaciones internacionales, digamos, ya sean que pensemos en un enfoque realista o en un enfoque universalista o internacionalista. En general hay una tendencia a analizar las relaciones entre los estados de una manera que tiende a aislarlo del proceso de lo que está ocurriendo con el sistema de acumulación, con las relaciones entre las clases y demás. Bueno, el enfoque defendido en este libro, y que es un aporte realizado por las teorías del imperialismo, es justamente analizar las relaciones interestatales como parte de un todo integrado con lo que son las contradicciones de la economía y las contradicciones de la política, la lucha de clases y demás, es decir, como un todo
inseparable. Ese es el método que tratamos de poner en juego y a partir del cual debatimos con los distintos autores. Bueno, desde el punto de vista de la categoría imperialismo, yo creo otra cuestión que desarrollo, que presento como problema a lo largo del libro, es que es una categoría que debemos considerar históricamente, digamos, así como las teorías del imperialismo desarrolladas tanto por Lenin como por Buhari, todo el debate que se dio, que empezó en realidad a finales del siglo XIX, en la Segunda Internacional, sobre el imperialismo y que terminó con las elaboraciones que se dieron, empezando por la de Rosa Luxemburgo, y los trabajos de Lenin, Buhari, y después continuarían varios otros marxistas, justamente buscaban dar cuenta de una transformación histórica del modo de producción capitalista que tenía que ver con el desarrollo de los trusts, de los cárteles, de lo que Hilferdin y Lenin, tomando a Hilferdin, categorizó como el capital financiero, y toda una serie de ruptura de los que habían sido los equilibrios con el dominio británico, en los cuales se había basado la expansión del capitalismo en el siglo XIX y primera parte del XX, bueno, la ruptura de todos esos equilibrios y cómo eso terminó en la guerra. Bueno, al día de hoy, obviamente, la teoría del imperialismo tiene que introducir toda una serie de transformaciones en las coordenadas estratégicas que se dieron desde entonces, digamos. Por empezar, el pasaje de un centro de gravedad del capitalismo mundial al otro lado del Atlántico con Estados Unidos, la creación de todo un sistema de gobernanza que planteó Estados Unidos, empezó a plantear en la entreguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra, y desplegó con todo después de la Segunda Guerra, la creación de todo un sistema, digamos, basado efectivamente en una gobernanza global que pretende ubicarse por encima o por lo menos coordinar fuertemente con los estados a través del Consejo de Seguridad, la OTAN como sistema de alianza del Atlántico que se creó en el momento de la Guerra Fría y después se buscó darle otro sentido con el colapso de la URSS. Obviamente toda la discusión de la globalización y la crisis de esa globalización, la crisis de Lehman y sus coletazos, y digamos, el nuevo desplazamiento, incipiente desplazamiento del centro de gravedad de la economía y del poder mundial que estamos discutiendo alrededor de China y que hay que discutir su alcance. Bueno, todas esas cuestiones obviamente no están como coordenadas definidas en las teorías del imperialismo directamente porque justamente daban cuenta de otro momento histórico. Entonces son los aspectos de los cuales hay que indagar y hay que enriquecer esa teoría. Ahora, el punto de partida que defiendo en este trabajo es que lo que se trata es de hacer un enriquecimiento, una introducción de nuevas determinaciones, por decirlo de alguna forma, en la teoría del imperialismo, partiendo de una serie de coordenadas de la misma que conservan plena actualidad, digamos. Por citar algunas de esas, sin querer agotar acá toda la actualidad de esa teoría, voy a hacer un breve punteo de algunas cosas que creo que hay que destacar. La primera es la idea de un sistema capitalista mundial organizado, dividido en una jerarquía de países, donde hay una minoría de países que se puede caracterizar como opresores y un resto de países oprimidos, digamos, que obviamente han desarrollado distintas gradaciones, y esas gradaciones son mucho más complejas hoy, en cierta forma, de lo que eran en el momento de que escribían Lenin y los demás autores de los trabajos clásicos. También se ha dado otra forma la relación, ya que ahora no tenemos relaciones de colonialismo o semicolonialismo formal, digamos, donde esas relaciones son más bien marginales, aunque todavía existen, y lo que prima es un sistema interestatal de estados soberanos, donde hay estados soberanos con distintos niveles de poderío, de fortaleza económica, obviamente militar, de influencia, y todas esas diferencias se plasman en los distintos roles que juegan cada uno en las instancias de gobernanza global, empezando obviamente por el Consejo de Seguridad, que es un sistema de equilibrio donde solo participan de manera permanente unos pocos estados, y otros pocos estados tienen participación ocasional, y muchos no tienen ninguna participación, y para seguir en todo el resto de instituciones ad hoc, asociaciones regionales, etcétera, que se crean para desplegar el hard power y el soft power
de los distintos estados. Bueno, la principal división o diferenciación y la principal diferencia de desempeño, digamos, lo que crea las bases del desarrollo desigual, están las asimetrías básicas de poderío económico, militar, etc. Ahora, la capacidad que tienen los distintos países de actuar a través de estos engranajes de la gobernanza global y establecer reglas favorables en general al predominio de quienes tienen la ventaja económica, financiera, tecnológica, etcétera, hace que se refuerce esa asimetría básica de poderío que existe, digamos. Bueno, entonces eso reafirma, digamos, los transforma en mecanismos para que unos se enriquezcan y avancen a costa de otros, y sobre esa base se crean toda una serie de transferencias de riqueza, de plusvalía, etcétera, y eso es lo que permite caracterizar al mundo de hoy, a pesar de que no tengamos claras instancias de opresión política de un Estado a otro, como las había a principios del siglo XX todavía, hasta mitad del siglo, sí podemos hablar de estados opresores y oprimidos. Como decía, las distintas gradaciones, digamos, hay una serie de estados que juegan un rol intermedio, que son muchos más quizás que en otros momentos. Bueno, un segundo aspecto que yo creo sumamente actual de lo planteado por los autores clásicos es la idea de que el imperialismo es un fenómeno múltiple, digamos. Acá hay un debate, Lenin, digamos, lo reafirma en su polémica, sobre todo con Kautsky, digamos, que la idea, no hay un imperialismo, un polo imperialista, no hay una tendencia a que las potencias dominantes se armonicen porque sea el capital global lo que tienden a defender, sino que es un terreno de competencia y disputa, digamos. Lo cual no quita que pueda haber momentos de cooperación y momentos incluso relativamente duraderos donde los intereses puedan converger, puede haber una alianza, un cierto equilibrio, pero el propio desarrollo desigual, y esto es otra cosa muy interesante que marcaba Lenin en su trabajo y que creo que hay que rescatarla, y que la rescatan incluso autores críticos de la teoría como Giovanna Righi, que cuando critica el imperialismo reconoce que uno de los principales hallazgos de Lenin es captar los efectos que tiene el desarrollo desigual en el cambio de balance entre el poderío de los estados y cómo eso lleva permanentemente o regularmente, a lo mejor pueden pasar décadas o incluso más, pero que se lleva un replanteo, digamos, de la relación entre los estados producto del cambio en sus relaciones. Digamos. Bueno, Inglaterra creó un sistema que la tenía en el centro, y ese sistema, cuando Inglaterra empieza a retroceder, se vuelve disfuncional y empiezan las disputas por cómo se rearma eso. Ahora, en cierta medida, con Estados Unidos, empezamos a ver algo parecido, o estamos viendo hace tiempo algo parecido, a pesar de la asimetría de poder que sigue habiendo entre Estados Unidos y el resto de los potenciales competidores. Bueno, un tercer elemento de actualidad, que ya un poco lo mencioné, pero que es la idea que hay muchos autores que plantean una cierta idea de que hay que separar al concepto de imperialismo del concepto de capitalismo, digamos, que la idea de unir esos conceptos es errónea. Bueno, yo creo que no, digamos, que hay que entender al imperialismo como el resultado de transformaciones estructurales del capitalismo, que es así como lo debatía justamente Lenin en su polémica de vuelta con Kautsky, donde Kautsky tendía a verlo como una política, digamos, una política de determinados sectores del Estado o determinados sectores de la burguesía, y que podía ser, en cierta forma, corregida por el triunfo político de otros sectores de la burguesía en el Estado, la reorientación de esa política y la posibilidad de concertar así políticas menos conflictivas entre los estados. Bueno, yo creo que ese enfoque es erróneo, digamos, y me parece a mí que se tiende a confirmar la actualidad, digamos, del planteo leninista, digamos. Por último, otro aspecto que creo que hay que rescatar y que adquirió nuevos sentidos después de lo planteado por Lenin, que es el aspecto del imperialismo como reacción en toda la línea, digamos. Esta idea, digamos, claramente se profundizó o adquirió nuevos sentidos a lo largo del siglo XX con el triunfo norteamericano y el desarrollo de Estados Unidos, de todo un despliegue de poderío mundial, donde se vio claramente que cualquier intento de avanzada revolucionaria en todo el mundo no solo se enfrentó a sus propios estados, a sus propias burguesías,
la clase trabajadora en Europa, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra, o más recientemente, si queremos hablar de la primavera árabe, por ejemplo, no solo se tuvieron que enfrentar a sus estados o a las burguesías de cada país, sino que justamente hay una fuerza que entra en acción para enfrentar cualquier intento de las masas de poner en cuestión las bases del capitalismo y las bases de la opresión nacional y demás, que es justamente la del imperialismo mundial, la del imperialismo norteamericano, desplegada en todo el mundo, como una fuerza para combatir, para defender el orden mundial del capital, el orden de la opresión, y atacar a cualquiera que ose desafiarlo, digamos. Y que también ese mismo poder, obviamente, que incluso contra sectores de la burguesía que abriguen o que tengan algún tipo de nacionalismo, también se hostiliza, lo que estamos viendo, y este es otro aspecto que creo yo que uno tal vez no lo encuentra en Lenin, pero sí lo encuentra en la experiencia de las revoluciones ya de las primeras décadas del siglo XX, y se confirmó mucho más después desde el punto de vista de la lucha contra el imperialismo, la burguesía de los países oprimidos no es un actor, un aliado sólido, digamos, sino que es más bien un aliado del imperialismo, que es una correa de transmisión de la perpetuación de esa opresión colonial, digamos. Entonces la lucha contra esa opresión debe enfrentar al imperialismo y debe enfrentar también a sus propias burguesías como agentes del Estado que son correa de transmisión de esa opresión, digamos. Esos yo creo que son los elementos que más o menos defiendo o rescato claramente de las teorías clásicas y busco poner en juego para pensar la actualidad de esa teoría y para dar cuenta con ella, con esas herramientas de lo que está ocurriendo en la actualidad, digamos. Obviamente, se trata de puntos que casi todos los que mencioné están sometidos a debate, no solo por los críticos de derecha o liberales o lo que sea, sino incluso en lo que podríamos llamar, tomando la categoría de Razmi y Keosheshian, el hemisferio izquierda, el pensamiento crítico del capitalismo o anticapitalista, de distintas vertientes, más bien es un concepto que uno lo encuentra más cuestionado que reivindicado, el imperialismo. Y yo ahí, en el libro, realizo un mapa, digamos, y señalo una serie de autores a los cuales en muchos casos vuelvo a lo largo del libro una y otra vez, digamos, para ordenar más o menos esta problemática. Uno encuentra autores que son críticos de la teoría, pero que sin embargo son filosos en sus aportes y sirven para pensar y para dar cuenta de las complejidades de una situación que por su aspecto de justamente desorden mundial, por su aspecto caótico y demás, nos obliga a pensar muchas cosas, y también porque es un caos que hace que estamos ante la crisis de un orden que no es que estalló y da lugar claramente a algo nuevo que se rompe, sino que está en crisis, y bueno, en ese marco todos estos autores que hablan de distintas perspectivas aportan elementos para pensar estos problemas complejos. Bueno, hay un mapa, digamos, que quizás como todo mapa puede ser un poco esquemático, pero creo que permite más o menos ordenarse en cuáles son los debates y cuáles son las posturas que hay, donde yo más o menos presento tres sectores claros, digamos. El primero que uno encuentra son los teóricos de izquierda o marxistas, algunos se reivindican marxistas, otros no, que hablan de una idea de la globalización, digamos, de un capitalismo global o globalizado que dejó atrás, entre otras cosas, la relevancia de los estados, la relevancia de la disputa entre esos estados, por lo tanto, y que en última instancia los grandes contendientes serían clases globales, ya sea que lo planteemos en términos de burguesía versus proletariado mundial o no, digamos. Bueno, el más claro que escribe en ese sentido es William Robinson, que es uno de los teóricos, digamos, justamente que habla en términos de capitalismo global, William Carroll, que habla en un sentido parecido, o más recientemente Ernesto Screpanti, que es un autor italiano, que también elabora con muchos puntos de encuentro con estos autores. En cierta medida, Michael Hart y Tony Negri se pueden englobar dentro de esto, aunque claramente ya con categorías mucho más espectrales, por decirlo de una forma, desembarazadas y menos territorializadas de que las de estos autores, me parece a mí, pero van en el mismo sentido. Y en el debate argentino, creo que a Rolando Astarita se lo puede ubicar con justeza
en este espectro, digamos. Bueno, un segundo terreno, una segunda posición, es la de autores que, a diferencia de los anteriores, plantean que hay un poder más claramente que continúa territorializado, que está geográficamente determinado, ahora que lo que plantean es que hay un punto ordenador, un gran eje dominante a partir del cual el resto te tienden a subordinar, y la idea de que los conflictos puedan emerger, por lo menos ahora, en un futuro próximo, queda muy relativizada. Son teóricos, por decirlo de alguna forma, del imperio, pero no en el sentido de Hartinelli, sino en el sentido de una potencia dominante que el resto de las que podrían verse como potencias no tienen motivos para cuestionar, sino que se integran, se subordinan y se alían a él de manera más o menos duradera, digamos. Claramente el trabajo más ambicioso que plantea esta idea, de los que he leído yo, es el de Leo Panich y Sam Gilbin, pero también en cierta medida uno puede encontrar una idea cercana a esta en lo que escribía en Mason Woods, en Imperio del Capital, o incluso en algunos trabajos de Perry Anderson, aunque yo creo que ahí hay más matices, es una posición un poco más abierta, me parece, la de Anderson. Y finalmente tenemos el terreno de lo que podemos decir que son los, o sea, se reivindican muchos a sí mismos como los teóricos del nuevo imperialismo, que rescatan en parte por lo menos el esquema conceptual del imperialismo, lo hacen suyo y plantean distintos criterios o problemáticas para actualizarlo, digamos. Si esa actualización implica tomar en todo o en parte los aspectos centrales de la teoría, digamos. Yo acá, un aspecto que señalo que se encuentra en muchos autores es, incluso en este terreno donde hay más cercanía con la elaboración que planteo yo, que uno encuentra mucho la tendencia a separar la teoría en dos terrenos y focalizarse en uno u otro. Me refiero, digamos, a que hay autores como, por ejemplo, Alex Kalínicos, que hacen hincapié en el problema de la actualidad del imperialismo desde el punto de vista del enfrentamiento entre estados, que a lo mejor ya no son Alemania y Estados Unidos, sino que son más bien países de potencias de segundo orden, que pueden ser China versus India, o cuestiones por el estilo, pero la clave del aspecto que recoge la teoría es la disputa interestatal, digamos. Y el aspecto de la opresión nacional queda, lo ve como una problemática a la que le presta menos atención, e incluso critica, sin hacer mucha distinción, a las teorías, digamos, de la dependencia y demás, haciendo críticas que en muchos casos son correctas a los autores que tienden a tener visiones medio unilaterales sobre las problemáticas de la dependencia, que a veces se van hacia una idea medio tercermundista, pero sin reconocer la importancia de las problemáticas que muchas veces esos autores querían desarrollar, y sin distinguir a aquellos autores más cercanos a posiciones marxistas, revolucionarias, de los que, como Cardoso o cuestiones por el estilo, no tenían nada que ver, o incluso como Manuel, que claramente yo creo que es uno de los teóricos del intercambio desigual que resulta más problemático y mucho menos dialéctico que uno de lo que puede encontrar, por ejemplo, en algunos trabajos de Marini. Entonces, tenemos por otro lado autores como John Smith, en los cuales hay una importantísima elaboración sobre el problema de la significación que tienen las cadenas de valor para abordar el capitalismo contemporáneo, y la implicancia que tiene para el hecho de que las multinacionales tengan nuevas formas a través de esas cadenas de valor, y a veces sin siquiera invertir en otros países, sino con subcontratistas, aprovechar la fuerza de trabajo barata. Pero esa problemática de la superexplotación es la única dimensión del imperialismo contemporáneo, y las contradicciones entre estados, las disputas entre imperialistas y demás, dejan de existir, e incluso hay una visión que tiende a ser el problema del internacionalismo de la clase trabajadora, tiende a verse casi obstaculizado del todo por esta idea de que en cierta medida está la superexplotación de los trabajadores del sur global, y los trabajadores del norte global no queda muy claro dónde estarían, digamos. Bueno, entonces en ese sentido hay una tendencia a separar los componentes integrales de la teoría del imperialismo en estas dos visiones,
incluso en los teóricos, en la mayor parte de los teóricos de lo que sería el nuevo imperialismo, digamos. Bueno, mi visión es que estas dos dimensiones tienen que ser contempladas en su unidad, y en ese sentido la apropiación crítica que hago de muchos de los aportes que hacen estos autores va en el sentido de unir esas dos dimensiones. Eso como aspectos, por decirlo más, metodológicos que informan el trabajo y la serie de artículos y entrevistas que realizo, digamos. Después quiero hablar brevemente de los tres núcleos, que son los que agarro en el libro, que son centralmente, el primero de ellos es justamente la internalización productiva, cuáles son las raíces y los efectos que ha tenido, digamos. La primera parte del libro, recogiendo algunos de los autores que acabo de mencionar, como John Smith, Ernesto Crepanti, incluso los teóricos heterodoxos que desarrollaron, fueron los primeros en poner sobre relieve la importancia de las cadenas de valor. Bueno, sobre la base de todos esos trabajos abordo lo que yo creo que, y coincido en esto con varios autores marxistas, el aspecto distintivo de lo que ha sido el capitalismo en los últimos 40 años, creo yo que hay que encontrarlo en la internacionalización productiva. La internacionalización productiva entendida como un aspecto cualitativo, un nuevo salto en la profundización de la economía mundial, de su internacionalización, digamos. Que la internacionalización obviamente no es nueva, es la historia del capitalismo, es la historia de la formación de un sistema mundial, e incluso cuando uno mira justamente el presupuesto de las teorías del imperialismo, el punto de partida, y lo que uno encuentra definido como problemática en muchos de los trabajos es esa contradicción emergente entre fuerzas productivas cada vez más internacionalizadas y el hecho de que éstas sigan organizadas dentro de las fronteras nacionales, digamos. Y autores como León Trotsky hablaban de la economía mundial como una realidad superior, de la cual las economías nacionales eran partes dependientes, digamos, que ya no se podían analizar aisladamente. Ahora, a pesar de todo esto, yo creo que hay un aspecto cualitativo a partir de los años 70 u 80 que tiene que ver con el hecho de que se empieza a internacionalizar el proceso productivo, digamos, que es la novedad de la época, digamos. Por eso yo creo que globalización y demás son términos descriptivos, pero que no van al hueso de lo novedoso que tiene que ver con esta internacionalización, que se produjo inicialmente como una reestructuración de la producción en los países imperialistas para responder a la crisis de los años que puso fin al boom, digamos, de la posguerra, y se produjo de manera paulatina, digamos, no fue un día para el otro, sino que fue una serie de oleadas de reestructuraciones y de ir encontrando las distintas posibilidades técnicas y políticas que también tuvieron que ver con los programas de shock, con la apertura que impuso a sangre y fuego el Fondo Monetario y el Banco Mundial en todo el mundo, que fueron creando las posibilidades, junto con desarrollo de la tecnología de la comunicación, el transporte, los containers, etcétera, para extender las redes de producción, hacer la subdivisión de lo que eran procesos unificados en cadenas de montaje, en distintos procesos separados, y llegar a la situación actual donde a lo mejor un producto se puede producir en 10 países distintos o más, digamos. Bueno, ese proceso tuvo claramente un motor principal, que fue la búsqueda, digamos, de abaratar costos, empezando por explotar la fuerza de trabajo más barata, y también otras motivaciones, como saltearse regulaciones ambientales, evadir impuestos, o beneficiarse, digamos, de regímenes impositivos generosos, y todo un largo etcétera, digamos. Pero la motivación general dentro de todas ellas es la baratura, digamos, de la fuerza de trabajo. Bueno, el libro, yo desarrollo una serie de conclusiones que tuvo este proceso, o de consecuencias, que las voy a mencionar brevemente, digamos. La primera de ellas es un reforzamiento en el poder de disciplinamiento del capital relacionado a la fuerza de trabajo. Muchos autores han hablado de que para el capital se duplicó, o incluso algunos dicen que se cuadruplicó la fuerza de trabajo en estos años, porque los trabajadores que claramente ya estaban, no es que parecía un día para el otro, de repente fueron sometidos a una competencia desigual en la arena mundial, estaban en países que no eran parte de los circuitos capitalistas, como la URSS o Europa del Este,
y de repente sí lo eran y estaban disponibles para el capital, digamos. Acá se habla del arbitraje global de la fuerza de trabajo, una categoría desarrollada por un economista de Morgan Stanley, que es Stephen Roth, que justamente da cuenta de esa idea. El capital se puede mover por el mundo, la fuerza de trabajo no, e incluso las políticas fronterizas tienden a reforzar esa no movilidad o esa movilidad desigual de sectores de fuerza de trabajo, y el capital explota esas diferencias arbitrando para su beneficio. Entonces, esa es una primera consecuencia. Otra segunda es un fortalecimiento relativo del capital transnacional respecto de otras fracciones de capital. Esto ocurrió claramente en los países emergentes, en vías de desarrollo, subdesarrollados, etc., los países dependientes con distintas gradaciones, pero incluso también los países imperialistas, donde las fracciones menos transnacionalizadas del capital se vieron menos favorecidas, digamos. Pero de conjunto, si uno mira las economías dependientes, lo que observa es que hay una clara extranjerización de sus aparatos productivos, una conquista de los resortes productivos más ventajosos por el capital imperialista, y muchas veces una reestructuración de sus economías para servir a estas cadenas globales de valor, que obviamente al mismo tiempo de eso, sectores de sus burguesías se expandieron mundialmente. En América Latina vimos la extensión de las translatinas, etc., pero son procesos que van de la mano de una pérdida de control de sus propias economías que benefició al capital transnacional. Ahora, al mismo tiempo, ese proceso tuvo otra cara, el desarrollo desigual, que fue relativamente en detrimento de las economías que eran el centro históricamente de la producción capitalista, que han visto una pérdida de protagonismo cuando uno mira distintos indicadores. Si uno mira, por ejemplo, la participación de los países desarrollados en la fuerza de trabajo industrial, o en el valor agregado manufacturero, o en ser tanto origen como destino de la inversión global, y toda una serie de variables, uno ve claramente que hay una pérdida de protagonismo, un desplazamiento, digamos, y ese desplazamiento se dirige claramente, sobre todo a China, pero también a otros países del sudeste asiático, digamos. Entonces, hay un desarrollo desigual en el cual los países imperialistas, los países desarrollados más ricos, vieron que sus capitales ganaron, y al precio de eso fue quedar rezagados en la relevancia económica internacional. Fue una ganancia social, una ganancia para sus sectores, sus estratos burgueses, una relativa pérdida para su posición como economías, como formaciones capitalistas respecto de otras. Bueno, y después de esto, obviamente un proceso de desarrollo desigual que encontró límites, digamos, al ser un proceso desde el punto de vista de la idea de que podía haber oportunidades de ascenso o de saltar el umbral de desarrollo, lo que fuera, para las economías dependientes. Al ser un proceso dominado por el capital transnacional, los techos de que pudiera ocurrir eso eran muy bajos. Más bien lo que primó, en la mayoría de los casos, fue una carrera hacia el abismo, donde distintos países se encontraban compitiendo por ceder condiciones laborales, ceder regulaciones ambientales, ceder impuestos, etc., y lograron atraer algunas inversiones, en la mayoría de los casos, para que se ubicaran en zonas de exclusión, las zonas de procesamiento de exportaciones, o como fuera que las llamemos, que no tenían ningún impacto en la economía, es decir, que son zonas hechas para el capital multinacional, para que no tenga ninguna relación con el resto y que solo sea para beneficiar y reducir costos y reducir fricciones de tiempos de producción para el capital transnacional, solo en algunos casos, que más bien están siempre vinculados a la geopolítica, como podemos hablar de Corea del Sur u otros países, o Taiwán, claramente en todos los casos con relaciones muy fuertes con intereses imperialistas, son los que pudieron superar un cierto umbral y empezar a hablar de que algo que se acerca a una idea de desarrollo. En el caso de China, obviamente, es un caso excepcional a todas luces, que no puede ser incluido dentro de una idea de ascenso del este o algo así, como por ejemplo hace erróneamente David Harvey, que es otro autor con el que polemizo en el libro. Bueno, para no alargarme tanto, voy a mencionar brevemente los otros dos aspectos que discuten el libro, que es sobre la base de esta dimensión del desarrollo desigual, abordo la trayectoria divergente que tuvieron la principal potencia imperialista, que es Estados Unidos, y el desafío que viene planteando China a la situación mundial. Bueno, acá obviamente vuelvo a la idea
del desorden mundial, el análisis de Estados Unidos recorre por un lado esta dimensión del efecto contradictorio que tuvo para la posición de Estados Unidos el hecho de ser el país que lideró este proceso, que empujó la globalización, la internacionalización productiva, que tuvo que sus empresas las tuvo entre las grandes ganadoras de este proceso y las sigue teniendo entre las grandes ganadoras de este proceso, pero no pudo evitar que él mismo se viera le jugara en contra en algunos aspectos. Que le jugara en contra de manera relativa, obviamente, porque si uno mira la mayoría de los indicadores de poderío económico y obviamente militar, Estados Unidos sigue indiscutiblemente a la cabeza. Ahora han aparecido cosas como el hecho de que la tecnología 5G, que es una de las más estratégicas, Estados Unidos tiene que discutir y competir con China para ver quién la domina, digamos. Y lo mismo pasa en otros terrenos como la inteligencia artificial o incluso en áreas vinculadas e impensadas como las redes sociales con cosas como TikTok, que parecen triviales, pero pusieron de los pelos a sectores del empresariado norteamericano. Bueno, eso tiene que ver obviamente con este éxito que tiene aspectos contradictorios. Y obviamente otra para volver a la idea del método de analizar conjuntamente el problema de la economía, la geopolítica y la lucha de clases, obviamente un elemento clave para todo este análisis, que lo voy a solo mencionar, pero que tiene mucho peso en el libro, es los efectos sociales duraderos que tuvo la crisis de Lehman Brothers, el aumento en la polarización social en Estados Unidos, que ya viene de hace varias décadas, pero que se agravó después de la crisis, y que dio lugar a lo que teóricos intelectuales como Martin Wolf, el Financial Times, un teórico conservador, calificó como la furia populista, digamos, que es el trasfondo de lo que explica cosas tanto como el Brexit, como la llegada de Trump al poder en Estados Unidos, que con su programa de America First se explica por un lado por ese descontento, pero también da cuenta de divisiones fuertes de la clase dominante norteamericana, que tienen que ver con el hecho de qué hacer frente a un orden mundial que creó Estados Unidos, que sostuvo durante décadas Estados Unidos, pero que claramente se está volviendo cada vez más disfuncional para que Estados Unidos siga manteniendo la primacía. Hay una idea que me parece muy interesante de Perry Anderson, que recojo en uno de los artículos, que es que un presupuesto, digamos, del orden mundial que creó Estados Unidos a partir de las finales de la Segunda Guerra Mundial, era la idea de que con la creación de ese orden transnacional, con la creación de toda una serie de relaciones económicas y geopolíticas basadas en la apertura económica, en el dólar como moneda, etc., todo el presupuesto de todo eso era que actuaba de manera casi automática para que Estados Unidos se reprodujera como la potencia dominante. Bueno, esa es la idea o el problema que viene estando puesto en cuestión y que hace varias lustros, por lo menos, la clase dominante norteamericana lo viene debatiendo y viene dividiéndose sobre eso, y que al calor de la crisis se coló ahí el malestar social, la bronca, y se coló Trump, y después de Trump no hay normalización, sino que hay un presidente que trata de exagerar, por un lado, el activismo, digamos, en algunas políticas reformistas para calmar esa misma base descontenta que así como se fue a Trump, después en el marco de la pandemia, le dio a la espalda en parte, y también para ganar aliados, para imponerse sobre adversarios, etc., cosa que le está costando, digamos, y que también se hace con más rapidez, como lo estamos viendo en estos días, con la tensión creciente que escaló con Europa a partir digamos, del contrato con Australia y Gran Bretaña para vender submarinos. Bueno, pequeños ejemplos de la coyuntura que muestran que la idea de una vuelta a la normalidad no está en la agenda. Bueno, y muy brevemente sobre China, que es la otra, que es el otro análisis, que es un gran eje del trabajo. Bueno, hay dos aspectos en debate que los voy a anunciar para no extenderme, que están íntimamente enlazados, que son qué es China desde el punto de vista de la formación económico-social, donde yo trato de dar cuenta de los aspectos de un desarrollo contradictorio, pero notable, de restauración capitalista en las últimas décadas, cada vez más profundo y cada vez más hondo, aunque se da con la base contradictoria, digamos, que sigue dirigido por el régimen del Partido Comunista Chino y preservando toda una serie de resortes que le han permitido, por ejemplo, al Partido Comunista
manejar hasta ahora tiempos de cuestiones como la crisis contemporánea, que ahora tenemos que ver si es una crisis que se va a hacer difícil de controlar. Me estoy refiriendo obviamente a los sucesos de Evergrande, que hace varios años hablamos de un ciclo de endeudamiento insostenible y de una especie de burbuja en la construcción y el sector inmobiliario y la infraestructura en China. Hay que ver si este es el momento en el que eso no se parece a algo como Lehman, pero sí se vuelve difícil de sostener ese esquema. De hecho, preventivamente venían tratando de cortar el apalancamiento de la deuda. Pero eso, en ese marco, ese proceso se coló, o no se sabe si se coló, bueno, una decisión también de mostrar que algunos pueden caer para disciplinar al resto. Bueno, no me quiero ir con la tangente, pero bueno, eso en el marco de un proceso de clara restauración capitalista con características chinas, digamos, donde uno no puede hablar de un capitalismo puro, pero claramente es lo que le da la tónica a la formación china, y se lo da sobre todo por el lugar que tuvo en la economía mundial, digamos, porque fue durante décadas un pulmón de esa economía mundial que radicó inversiones en China para aprovechar la fuerza de trabajo barata, y sobre la base de proceso China tuvo su salto en la productividad y pudo hacer todo lo que hizo en estas décadas. Bueno, esa es la otra cuestión, y la otra, que está muy íntimamente ligada a esa, que es el lugar de China en el sistema de dominio mundial, donde yo ahí recojo el planteo de Aulon Shu, que da cuenta de China como un imperialismo en proceso de constitución o de construcción, y trata de dar los fundamentos de por qué esa categoría, que no puede ser tomada mecánicamente y no puede ser considerado que de ahí signifique que China ya está y va a ser un imperialismo, sino que es un proceso contradictorio que tiene que ver con los potenciales efectos de crisis profundas que pueden desestabilizar al régimen, las tensiones entre los sectores de la restauración y los sectores de la burocracia del régimen chino, que es un régimen que en última instancia, para completar la restauración hasta el final, tiene que entrar en crisis y tiene que resolver también, hoy tenemos a los sectores que lo resisten así, las divisiones en la burocracia, y también tenemos a los descontentos por la insuficiencia de los ritmos de la restauración, así como tenemos a los sectores de trabajadores que vienen organizándose y resistiendo y peleando por lo cruel de esa restauración china, que sigue manteniendo, digamos, bases muy regresivas en materia de legislación sindical, etc. Toda esa serie de contradicciones dan cuenta de que no podamos tomar automáticamente la categoría de que China va a ser imperialismo, pero sí da cuenta del proceso y da cuenta de la situación actual. Yo lo fundamento o intento tomar una serie de indicadores, datos duros, por decirlo de alguna forma, indicadores de poderío económico, desde el punto de vista del tamaño de su PBI, del peso de las inversiones, del peso de los bancos, del peso de su moneda, del peso de su poderío militar, y después otras cualitativas, como el poder blando, la relación con aliados, la capacidad de defender sus intereses en el mundo, para mostrar que es muy contradictoria la situación. O sea, que hay dos dimensiones que hay que saber distinguir. Uno, si China es un imperialismo al nivel de Estados Unidos, cosa que claramente es una tontería plantearlo. Hay un abismo enorme entre el poderío de Estados Unidos y el del resto de las potencias, a pesar de los claros signos de declinación de Estados Unidos. Ahora hay otra dimensión, que es cuando uno mira a China en relación a países que claramente diríamos que son imperialistas, como Gran Bretaña, Alemania, Francia y demás, y ahí claramente China en la mayoría de los indicadores deja atrás a cualquiera de esos países, digamos. Entonces, esa idea, ahora en China el caso es mucho más contradictorio, porque supera en términos de inversión extranjera a cualquiera de esos, porque tiene mucha más inversión que los demás. Ahora después tiene una productividad que es un 20% la de Estados Unidos, digamos. Entonces hay una desigualdad o falta de coherencia entre esas variables que es importante considerar. Bueno, todas estas cuestiones las desarrollo con mucha más detalle en el libro, digamos. Para concluir, lo que quiero destacar es que los debates planteados en el libro son un recorte de una serie de problemas que yo considero centrales, pero que obviamente no agotan toda la discusión de que tenemos que hacer para dar cuenta del imperialismo hoy. Pero sí creo que son los puntos críticos para pensar ese problema y para pensar hacia dónde va esta situación que está en clara reconfiguración y que va hacia una probable aceleración de conflictos, y desde el punto de vista del marxista, de aquellos que queremos
superar al capitalismo, dar cuenta de esta cuestión en profundidad es clave para cualquier pelea revolucionaria. Digamos. Y en ese sentido, el libro es un intento de aportar hacia ello.